Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de fin de semana, la tribulación, el tema más emocionante en toda la cristiandad. Es sarcasmo. Para algunas personas es emocionante, o sea, realmente se sumergen, pero también la tribulación no es necesariamente una palabra feliz. Y en realidad no es un estudio de los tiempos más felices, aunque en cierto modo son los últimos tiempos, los dolores de parto justo antes del glorioso futuro con nuestro Señor. Y entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Es muy significativo y en particular hoy estamos estudiando el arrebatamiento y el momento del arrebatamiento en relación con lo que la Biblia llama la tribulación. Algunas personas piensan que realmente no importa cuándo sucede el arrebatamiento, no lo sabemos. ¿Y por qué tiene relevancia para nosotros hoy? En realidad es muy importante. De hecho, si realmente entendieras las diversas corrientes del cristianismo, podrías rastrear muchas de sus prácticas hasta sus creencias sobre los tiempos finales. Verás, lo que crees sobre los últimos tiempos tiene un impacto profundo. Ahora, mientras estudiamos la sección de las trompetas en el libro de Apocalipsis, deberíamos estar anticipando, como he dicho antes, que el arrebatamiento y la resurrección de los creyentes tengan lugar en la última trompeta. ¿Por qué deberíamos anticipar eso? Bueno, se dice varias veces en las Escrituras. Un ejemplo sería 1 de Corintios 15, 51 a 52. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, nosotros que aún estemos vivos en ese momento. 1 Tesalonicenses 4, Mateo 24, ambos hablan sobre lo mismo, ambos mencionan la última trompeta en relación con el arrebatamiento y con la resurrección de los santos. Entonces, la trompeta final que coincide con el arrebatamiento y la resurrección de los creyentes ocurre antes de la tribulación, en algún momento a mitad de la tribulación o al final de la tribulación. De nuevo, algunos dicen, ¿realmente importa? No creo que importa, podrían decir, pero déjenme decirles que esto importa mucho porque aquellos que anticipan, por ejemplo, poca o ninguna tribulación para los creyentes, les digo, no se están preparando para una fe perseverante ante la tribulación. Y tampoco están tratando ni preocupándose por transmitir una fe perseverante a la próxima generación. Por el contrario, aquellos que anticipan que los creyentes necesitarán soportar todo el derramamiento de las copas de ira descritas al final de Apocalipsis, podrían, a cierto nivel en su conciencia, batallar para entender el carácter de Dios en relación con sus hijos e hijas, lo que podría estar corroyendo su esperanza y su confianza en Él. Las implicaciones son muy significativas. ¿Cuándo sucede el arrebatamiento en el contexto del tiempo final de la tribulación? Hay tres posturas. Ya las he mencionado de alguna manera. Está el pretribulacionismo, que cree que Jesús va a llevarse a los creyentes antes de que comience la tribulación. También está el medtribulacionismo, que puede incluir lo que también se conoce como la perspectiva de arrebatamiento pre-ira, que cree que Jesús arrebata al comienzo de la séptima trompeta, que es antes de que se derramen las copas de ira sobre la tierra. Y finalmente está la perspectiva post-tribulación, que cree que el arrebatamiento ocurre después de la tribulación, que la venida de Jesús y el arrebatamiento y su descenso a la tierra, la batalla final y el establecimiento del reinado milenial de Cristo en la tierra. Si es que creen en eso, o los nuevos cielos y la nueva tierra, todo ocurre en un único evento cataclísmico al final. Entonces, ¿qué es? Bueno, personalmente creo, si has estado presente, probablemente te hayas dado cuenta de esto. Creo que una postura medtribulación, o mejor dicho, una postura de pre-ira del arrebatamiento es la más fiel a las Escrituras. ¿Pero por qué creo eso? ¿Por qué enseñaría eso? Vamos a revisar esto hoy, comenzando con la primera perspectiva. Hay algo que sugiera que una visión pretribulacionista del arrebatamiento
podría ser incorrecta? Hay una serie de pistas. La primera pista viene de Mateo capítulo 24. Hoy vamos a estar bastante por ahí. Si tienen sus Biblias con ustedes, les animo a que las abran ahí. Pero uno de esos lugares, Jesús está predicando, Él está en el Monte de los Olivos, por eso se le llama el discurso del olivar, y sus discípulos le preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Qué dice Jesús? Respondiendo Jesús les dijo, este es el versículo 4, mirad que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ya habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán ¿a qué? Tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán. Otra palabra para eso es apostasía. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Jesús es un buen vendedor. Ven y sígueme, esto es lo que puedes esperar. Él está hablando de manera muy clara con sus discípulos sobre lo que ocurrirá en el momento de su regreso. Él dice, en respuesta a esta pregunta tan directa, entonces ustedes serán entregados a tribulación. Así que todos esos dolores de parto, la guerra global, la hambruna y los terremotos, todo eso precederá a ser entregados a tribulación. Esa palabra entonces es un claro indicador de secuencia. Es una palabra de secuencia que significa que lo que viene después de la palabra entonces sigue aquello que acaba de precederlo. ¿Y qué dice Jesús que viene después de esos dolores de parto? Dice él, ¿y entonces serás arrebatado al cielo? No. Él dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todas las naciones. Esta es la primera pista de que los creyentes no deben esperar el arrebatamiento antes del periodo de tribulación. Jesús, hablando a sus discípulos, dijo explícitamente os entregarán a tribulación. La segunda pista en contra de una visión pretribulacionista también proviene de la enseñanza de Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús nos dice allí que los creyentes también estarán presentes para una tribulación aumentada después de la tribulación inicial. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea o el que oye, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Ahora, no hay ninguna indicación en esto que Jesús está diciendo de manera muy clara que le diga a los creyentes que no necesitamos preocuparnos por tener que soportar o experimentar en algún momento este periodo de la tribulación. Por el contrario, Jesús dice, verán al anticristo de pie en el lugar santo, como Daniel lo profetizó. Y
verán que la persecución aumentará dramáticamente a partir de ese momento. Ahora, sé que algunas personas que sostienen una visión pretribulacionista del arrebatamiento dicen, bueno, Jesús menciona aquí que los que estén en Judea deben huir como una indicación de que a lo que Jesús se refiere es a un grupo de judíos que después del arrebatamiento se convirtieron en creyentes en Jesús. Y a eso es a lo que se refiere. Pero, ¿es eso a lo que se refiere? ¿Se alinea con el resto de la Escritura? ¿Es la advertencia de Jesús solo para aquellos que están en la Judea literal, que es el área de Israel que rodea la ciudad de Jerusalén? No, eso no es lo que está sucediendo aquí. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, Jesús acaba de decir en el mismo pasaje, seréis odiados por todas las naciones. Eso nos dice que no son solo aquellos en la Judea literal que rodea Jerusalén los que necesitan huir. Además, cuando Jesús habla sobre el lugar santo en Judea, dice, el que lea o el que oye, entienda. Eso indica que lo que estás a punto de escuchar requiere algún entendimiento. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús comisionó a los discípulos y los envió para cumplir con el mandato de hacer discípulos de todas las naciones, Él dijo ¿qué? Él dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta la parte más remota de la tierra. Cuando Jesús habla de Judea, Él habla del lugar que está circundando a la ciudad de Jerusalén. No está en Jerusalén, pero está al lado, está justo junto a Jerusalén. Y eso es interesante porque sí, y cuando Jesús estaba hablando en este momento, cuando dice lugar santo, todos estaban pensando en el templo en Jerusalén. Así que si es un templo en Jerusalén, este lugar santo, es interesante que Jesús no diga nada a los cristianos en Jerusalén, sino a aquellos en Judea, el lugar al lado de Jerusalén. El punto es este, Jesús no está hablando de los cristianos en una única ubicación geográfica aquí. Él está haciendo un punto sobre la rapidez del ataque del anticristo. El ataque del anticristo que estará planeado y premeditado en este momento en el que la abominación de la desolación o el hombre de pecado esté de pie en el lugar santo exaltándose por encima de todo lo que se llame Dios, será tan planeado, despiadado, rápido y veloz que cualquiera que esté en su proximidad inmediata, figurativamente Jerusalén, no tendrá ninguna oportunidad de escapar. Y aquellos en la proximidad inmediata ni siquiera tendrán tiempo de regresar a su propia casa si tienen alguna oportunidad de escapar. Lo que estamos viendo aquí es que ese momento en que el anticristo se revele para aquellos que tienen ojos para ver, será el inicio de un ataque mucho más despiadado y planificado. No deja tiempo para hacer nada excepto huir inmediatamente. Y como recordatorio, el lugar santo en realidad, como creyente del Nuevo Testamento, no es el templo en Jerusalén. Jesús redefinió el templo en torno a Él mismo. Su propio cuerpo es el templo. Y, por supuesto, en sentido figurado, su cuerpo es cada asamblea local de piedras vivas que se reúne en su nombre. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es el nuevo y mayor templo al cual el antiguo solo señalaba y prefiguraba. Este es el mayor cumplimiento. Entonces, Jesús no está hablando del templo del Antiguo Testamento como el lugar donde el anticristo se va a levantar y exaltarse a sí mismo. El lugar santo, como un cristiano del Nuevo Testamento, es la iglesia misma. Este será el entorno en el que se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios. En ese momento, nuevamente,
Cualquiera que esté al alcance de su poder directo está en peligro inmediato. Antes de eso, no es que no haya habido persecución. Jesús ya nos dijo, la traición, el ser entregado, el ser llevado ante los tribunales, el que algunos sean asesinados, eso ya ha estado sucediendo. Pero en este momento, la semblanza de un proceso y la semblanza de un sistema de justicia formal se desvanecen por completo. Pero la pista por ahora es que Jesús dice a sus discípulos deben huir en ese momento, indicando que los creyentes están presentes durante este periodo de tribulación incrementada. La segunda pista en contra de un arrebatamiento pre-tribulación. La tercera pista es que Jesús coloca al arrebatamiento en el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24, después de lo que acabamos de leer, tanto sobre la persecución como del aumento de la persecución durante este periodo. Él continúa, versículo 29, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, todo describiendo las cosas de la sección de las trompetas en el libro de Apocalipsis. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Hay múltiples indicadores de secuencia aquí que colocan al arrebatamiento y a la resurrección de los creyentes en el momento de la venida de Jesús a la tierra. Después, leemos inmediatamente después de la tribulación el versículo 30. Dice que entonces la señal del Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo. Así que todas estas palabras anteriores sobre los discípulos estando en la tribulación, estando en ese periodo de tribulación aumentada, ocurren antes de la venida de Jesús y la congregación de los santos en la enseñanza en el Monte de los Olivos. Esa es la tercera pista en contra de una visión pretribulacionista del arrebatamiento. La cuarta pista es que los creyentes son descritos como estando presentes en la sección de las trompetas que hemos estado estudiando mucho en esta serie del libro de Apocalipsis y en no pequeña cantidad también. En la quinta trompeta, estas hordas demoníacas que salen para dañar la tierra, se les dice que no podían dañar a aquellos que tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Eso es un indicador. Además, la sexta trompeta es cuando este enorme ejército global sale a matar a un tercio de la tierra, impulsado principalmente por el anticristo y su control, especialmente para salir y matar a los cristianos. Así que en Apocalipsis 9, un tercio de la humanidad fue muerto en esas plagas de la sexta trompeta. Entonces, la presencia de creyentes durante la sección de las trompetas también es una pista en contra de la visión del arrebatamiento pretribulación y no parece indicar un pequeñito remanente dejado atrás que llegó a Cristo después de un arrebatamiento. Estos son números masivos que están siendo perseguidos en la sección de las trompetas del Apocalipsis. La quinta pista es que se nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que dos cosas tienen que suceder antes de la llegada del día del Señor. La apostasía tiene que suceder y la revelación del hombre de pecado. Lo leeremos juntos. Versículos 2 al 5. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera de nosotros, en sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado. Ese es el mismo orden que acabamos de leer en Mateo 24, por cierto.
La apostasía debe venir primero y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis? Pablo dice de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Esta última oración es algo significativa porque en la dificultad de entender cómo las revelaciones del libro de Daniel, del discurso del Monte de los Olivos, del libro de Apocalipsis y 1 Corintios 15 y 2 Tesalonicenses 2 y cómo todas esas cosas se encajan juntas, se requiere mucho tiempo, se requiere mucho esfuerzo y se requiere mucha oración. Y en medio de eso, gran parte de la iglesia hoy en día solo dice, ¿quién sabe? Pero Pablo les está recordando, cuando estaba con ustedes, cuando estaba fundando la iglesia con ustedes, les estaba contando sobre estas cosas. ¿No lo recuerdan? Era parte del fundamento de su discipulado. Entender la historia en la que vivimos, hacia dónde se dirige y para qué necesita estar preparada la iglesia. Pero todo esto para decir que el momento de la revelación del hombre de pecado, del cual también se habló en el libro profético de Daniel y en Mateo 24 o en el discurso del Monte de los Olivos por Jesús, siempre se describe como este momento en el que la tribulación pasa de mala a peor. De mala a lo peor, para ser claro. Pero se nos dice que la venida de Jesús, el arrebatamiento de los santos en su llegada, no sucederá sino hasta después de eso. Primero viene la apostasía, ese periodo en el que tropezarán masivamente y habrá traiciones y se entregarán los padres a los hijos a los padres. Se nos dice que todo eso sucederá en ese tiempo. Y luego, después de eso, se revelará el hombre de pecado, mientras se exalta sobre todo lo que se llama Dios, colocándose en el lugar santo donde no debería estar. Así que hay muchas pistas de que el arrebatamiento no es antes de la tribulación, además de las que hemos mencionado, los innumerables versículos que indican a los creyentes sobre la importancia de perseverar y ser fieles hasta el final. También hay pistas adicionales en las Escrituras sobre cuándo tendrá lugar el arrebatamiento. Ciertamente veremos más de eso a medida que avancemos. Pero por ahora, quiero que vayamos al otro extremo de todo esto, que es la visión post-tribulación del arrebatamiento. ¿Hay alguna pista que indique que esa pudiera no ser la postura teológica correcta? Nuevamente, la post-tribulación tiene a Jesús viniendo al final de todas las cosas, incluyendo las copas de Apocalipsis registradas después de las trompetas en el libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando. Entonces, ¿cuáles son algunas pistas en contra de una perspectiva post-tribulación? La primera es que Jesús describe esos días de creciente persecución como acortados. Mateo 24:21. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos días, nuevamente, fueron desencadenados por ese momento en que se revela el hombre de pecado y la persecución pasa de mala a peor. Se les dice a los creyentes que huyan en ese momento y coincide con ¿qué parte del libro de Apocalipsis? No hay otra parte del libro de Apocalipsis que coincida con lo que Jesús describió en el capítulo 24 de Mateo más que la sexta trompeta. Este loco movimiento sanguinario que sale a matar cristianos coincide únicamente con la sexta trompeta en el libro de Apocalipsis, lo que significa que la sexta trompeta es ese día y debe ser acortada si alguno ha de sobrevivir hasta la venida del Señor. La tribulación de los creyentes es lo que se acorta. Pero ¿qué es lo que se acorta? Bueno,
justo después de que Jesús habla sobre esos días siendo acortados, Él comienza a hablar inmediatamente sobre su regreso a la tierra, su venida. Ese es el versículo 23 al 31. Así que esos días de persecución mortal que coinciden con la sexta trompeta son acortados por la venida de Jesús, cuando reúna a sus elegidos, a sus santos. Así que la primera pista es que tenemos este lenguaje de interrupción, no es el lenguaje de haber sido completado. Esos días son acortados, son interrumpidos. No puedes acortar lo que ha sido completado. Esa es la primera pista. La segunda pista de que el arrebatamiento no es post-tribulación es que el arrebatamiento ocurre al principio de la séptima trompeta, al sonar de la séptima trompeta, no al final del periodo de la séptima trompeta. Y la séptima trompeta es descrita en el libro de Apocalipsis como algo que es prolongado. ¿Por qué dices eso? Bueno, quédate conmigo un momento. Cualquiera que tenga la perspectiva de un arrebatamiento a mitad de la tribulación, que por supuesto saben que yo tengo, casi todos tendrían que creer que coincide con la trompeta final, la séptima trompeta, pero que ocurre en el contexto de la sexta trompeta, pero que no termina, o sea, que la séptima trompeta no termina sino hasta después de las copas de Apocalipsis, las 7 copas de la ira descritas más adelante. Y la evidencia para esto, la evidencia de que la séptima trompeta comienza en el contexto de la sexta trompeta y que continúa como un periodo prolongado hasta que se terminen las copas, es muy fuerte. Y eso es una pista en contra de la perspectiva de post-tribulación. ¿Cómo llegamos ahí? La naturaleza prolongada de la séptima trompeta, en primer lugar, se ajusta a todo Apocalipsis. O sea, que si miras la estructura del Apocalipsis, como hemos hablado en otras ocasiones, están esas 7 cartas al principio, luego están los 7 sellos, después están las 7 trompetas y luego técnicamente están los 7 truenos, pero son sellados, así que no leemos mucho sobre ellos, y luego están las 7 copas después de eso. Bueno, el séptimo sello abrió desde este punto las 7 trompetas. Las 7 trompetas están dentro del séptimo sello, de la misma manera en que la séptima trompeta abre las 7 copas, y todas ellas ocurren dentro de la séptima trompeta. Así que sabemos que después de todo, el séptimo sello, al abrir las 7 trompetas, abarca este periodo de todos ellos. Apocalipsis 8, 1, 2, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Así que concuerda con el resto de la manera en que funciona el libro de Apocalipsis. También hay una duración para la séptima trompeta, no solo por esa razón, sino por otra razón de la cual hablaremos en un momento. Pero, ¿cuándo comienza la séptima trompeta? He argumentado que comienza no al final completo de la sexta trompeta, sino en medio de ella. Y hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que comienzan aquí, pero puede haber una superposición en la duración de lo que ocurre mientras esas cosas son liberadas en los reinos celestiales. Esto es algo que vemos en particular con la sexta y la séptima trompeta. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 8:13 dice: miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Así que los 3 ayes del Apocalipsis coinciden con las últimas 3 trompetas. La quinta, sexta y séptima trompeta son los ayes 1, 2 y 3 del Apocalipsis. Y después del primer ay, o después de la quinta trompeta, leemos esto en Apocalipsis 9:12. El primer ay ha pasado, he aquí, aún viene 2 ayes después de estas cosas.
Esa es una clara separación. Esto sucedió y ahora después todavía hay dos más que vendrán. Pero luego, después del segundo ay, o después de la sexta trompeta, dice algo similar, pero no es lo mismo. Apocalipsis 11:14 dice, el segundo ay ha pasado, he aquí, el tercer ay viene pronto. Dos cosas aquí. Primero que nada, cuando dice que el segundo ay ha pasado, esa no es una traducción precisa, es más literalmente el segundo se ha emitido, ha comenzado, ha salido. Pero también, después de este segundo ay, nuevamente la sexta trompeta ha comenzado, se ha emitido, ha salido. Dice que la séptima trompeta o el tercer ay viene rápidamente. No dice que vendrá después de estas cosas a la manera en que lo dijo entre el 1 y el 2. Dice que vendrá rápidamente después de que el segundo haya salido. Esta es una pista importante sobre el momento de esa séptima trompeta en el contexto de la sexta. Así que esto es una interrupción. La séptima trompeta es una interrupción de esta agresiva salida y matanza de la que leemos en la particular sexta trompeta de Apocalipsis. Es una interrupción de esos días específicos de tribulación que tienen como objetivo específico a los cristianos, este ejército que sale a matar a un tercio de la tierra, pero hay más. Leemos en Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel. El séptimo ángel tocó la séptima trompeta. No dice en el día, dice en los días, en plural, del séptimo ángel. Otro indicio de la naturaleza prolongada de la séptima trompeta. ¿Cuáles son esos días en plural? Comienzan durante la sexta trompeta y se extienden hasta el final de las copas. ¿Cómo sabemos que la séptima trompeta se extiende hasta el final de las copas? Bueno, cuando lees la séptima trompeta y se vuelve muy claro, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Eso está en pasado. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que la séptima trompeta está describiendo eventos que no suceden hasta después de que las copas de Apocalipsis son consumadas, hasta que están terminadas, y están describiendo la venida de Jesús, los muertos siendo resucitados y juzgados, y Él comenzando a reinar. Entonces, así es como sabemos que las copas están dentro del contexto de la séptima trompeta. Días en plural, de nuevo, porque no es sino hasta después de que tengan lugar las cosas de las 7 copas. Todo esto para decir, hay una duración en la séptima trompeta que consiste de todas las copas que vienen más adelante en Apocalipsis. Eso por sí mismo no nos dice que el arrebatamiento no es post-tribulación, pero eso en combinación con esto sí lo hace. Primera de Corintios 15 nuevamente. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es al sonar de la trompeta que ocurre el arrebatamiento. Es un evento instantáneo con el sonido de la trompeta. No es que suene y luego desencadene estos eventos durante un periodo prolongado de tiempo que son la séptima trompeta. Y luego al final de esos eventos ocurre el arrebatamiento. Es al sonido.
Ese es el abrir y cerrar de ojos. Este es el momento. Y esto se ajusta a lo que leemos en otros lugares. 1 Tesalonicenses 4, un ejemplo. Mateo 24, otro. Así que sabemos que esta trompeta, la séptima trompeta, tiene duración. Comienza en medio de la sexta trompeta y el arrebatamiento ocurre al principio de este, no al final. Y eso es una pista sólida en contra de una perspectiva de arrebatamiento post-tribulación. Esa es la más compleja de seguir y ustedes lo hicieron bien. Si yo fuera un maestro, los calificaría excelente en sus trabajos ahora mismo. ¿Escucharon bien? La tercera pista es que se nos dice que el misterio de Dios será consumado al sonar la séptima trompeta también. Eso es Apocalipsis 10:7. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. ¿Qué significa eso? ¿Que el misterio de Dios será consumado? Bueno, veamos lo que acabamos de leer. ¿Qué es considerado un misterio? 1 Corintios 15. Os digo un misterio. Y luego describe el arrebatamiento y la resurrección de los santos. El misterio que se ha consumado es que el arrebatamiento ocurre cuando suena la séptima trompeta. No al final, sino en su comienzo. El comienzo del toque que introduce la séptima trompeta. Ese es el misterio que ha sido consumado. Otra pista en contra de una visión post-tribulacionista del arrebatamiento. ¿Cuál es una cuarta pista en contra de una visión post-tribulación del arrebatamiento? En el capítulo 10 de Apocalipsis. Eso está en el contexto de la sexta trompeta, porque se habla de la sexta trompeta al final del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 10 nos encontramos con este poderoso ángel que sostiene un libro, o un librito, un rollo o un rollito. Y en ese capítulo el ángel dice que ya no habrá dilación, lo cual nuevamente es un indicador, no habrá más retraso. Eso podría ser una fuerte indicación del regreso de Cristo y todo eso, pero cómo lo interpretamos depende un poco de quién lo diga. Así que, ¿quién es este ángel poderoso en el capítulo 10? Esto es muy significativo. Hay mucho que ver aquí. Primero que nada, debemos ver la descripción de este ángel en comparación con las descripciones de otros ángeles en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 10, 1-7, leemos esto juntos. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito o un rollito abierto, y puso su mano derecha sobre el mar, el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay una gran cantidad de descripción sobre este ángel en particular, y simplemente contrastemos eso con otros ángeles descritos en el libro de Apocalipsis. Así que en los sellos de Apocalipsis los ángeles no estuvieron involucrados. Jesús es quien está rompiendo los sellos. Los únicos mencionados son los seres vivientes alrededor del trono. Luego, los ángeles son introducidos en el capítulo 8 del Apocalipsis, después de que se rompe el séptimo sello. Vemos a estos 7 ángeles ante Dios, se les dan 7 trompetas. En ninguna ocasión se le da atención ni se da una descripción de ninguno
de estos ángeles. Versículo 6 del capítulo 8, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Verso 7, el primero tocó la trompeta. Verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta. Verso 12, el cuarto ángel tocó la trompeta. Capítulo 9, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta. 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta. Como pueden ver, se le presta mucha atención al ángel en el capítulo 10 acerca de su apariencia. Pero básicamente no se ha dado ninguna descripción de ningún ángel hasta ahora. Tan solo eso debería darnos una pista. Pero aún más fuerte que eso es lo que se describe sobre el ángel en el capítulo 10. En primer lugar, vemos que desciende del cielo vestido con una nube. Esa es la manera en que se describe la llegada de alguien desde el cielo en otro lugar. Mateo 24:30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Así que Jesús es el que es descrito en otro lugar como descendiendo del cielo y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué más? Versículo 1 de Apocalipsis 10, había un arco iris sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un arco iris fue mencionado antes en Apocalipsis. Eso está en el capítulo 4, versículo 3. Había uno sentado en el trono y alrededor del trono había un arco iris. La única otra vez que vimos un arco iris rodeando a uno fue al uno en el trono. La siguiente vez que vemos un arco iris es este ángel que viene y está a su alrededor. ¿Quién es este? En verdad. ¿Qué más? Verso 1 también, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Bueno, en el libro de Apocalipsis mismo, en el capítulo 1, cuando se describe a Jesús, ¿cómo se le describe? Sus pies semejantes al bronce bruñido. Eso es como un bronce brillante e incandescente recién salido del fuego. Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Qué estamos viendo aquí? Continuando en el versículo 2. Este ángel coloca su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Esa es una imagen que representa estar sobre toda la creación. ¿Quién es el Señor sobre toda la creación? Jesús. Y luego en el versículo 3, este ángel es descrito como gritando con una gran voz. La última vez que Jesús fue visto físicamente en la tierra, en su primera venida, él terminó gritando con una gran voz al entregar su espíritu. ¿Qué más? Versículo 3, gritó a gran voz como ruge un león. Bueno, Jesús fue descrito tan solo atrás en el capítulo 5 del Apocalipsis, ¿como qué? Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá. Ahora, este está clamando con la voz de un león. ¿Qué más? Versículo 3, cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, ya hemos visto truenos en el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo? De nuevo, en el capítulo 4, el mismo lugar donde había un arco iris alrededor del trono. Leemos, del trono salían truenos. Así que todo lo que hemos leído sobre este ángel hasta ahora hace referencia a cosas que ya hemos leído en el libro de Apocalipsis para describir a Dios y su trono o al Hijo eternamente engendrado de Dios, Jesús mismo específicamente. Este no es un ángel ordinario. A este no se le describe como el séptimo ángel que toca la séptima trompeta tampoco. Es otro ángel fuerte. Y esto creo que, como pueden ver, no es un lenguaje que Dios aplicaría a su Hijo y luego inmediatamente aplicaría a un ángel al mismo tiempo. Si conoces al Señor, sabes que Él no haría eso. Este es Jesús viniendo. Y es Él viniendo con un rugido. Su clamor en la cruz y su clamor en su regreso está resonando esta verdad. Está consumado y está consumado.
El comienzo de esto está consumado y el final de esto está consumado. Están sucediendo en este momento. Y si aún no estamos convencidos, miren lo que está en su mano. Hay un libro que también puede ser traducido como un rollo. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un rollo en la mano de alguien? Oh, eso fue en el capítulo 5. El padre tenía este rollo. Nadie era digno de tomar el rollo excepto ¿quién? Jesús, el Cordero. Y él viene y recibe el rollo o el libro del Padre. Es la misma palabra exacta que se utiliza aquí. Así que la próxima vez que vemos el rollo, este lo está sosteniendo. La única diferencia en esta palabra es que se ha añadido un sufijo diminutivo a la palabra. Es un librito o un rollito esta vez. Pero cada una de las características de este ángel poderoso en el capítulo 10, en el contexto de la sexta trompeta, son descripciones que ya se han utilizado en el libro de Apocalipsis, específicamente sobre Dios y Jesús. Ahora, ¿por qué a menudo se pasa esto por alto o por qué se desestima? Es solo por una razón, por la palabra ángel. No olvides que cada vez que Jesús apareció en el Antiguo Testamento, Él apareció como el ángel del Señor. Si eres nuevo en las Escrituras y lees el Antiguo Testamento, podrías confundirte. De vez en cuando escuchas sobre un ángel que aparece en el Antiguo Testamento, pero luego cuando se describe como el ángel del Señor, de repente este ángel se comporta de manera diferente a otros ángeles. Otros ángeles siempre son muy rápidos en aclarar: esto no soy yo, este es su mensaje, no me adoren, solo soy un siervo igual que tú. Pero cuando es el ángel del Señor, Él habla en primera persona con autoridad, decretando, declarando, recibe adoración, alabanza, todo eso. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento fue siempre el Logos de Dios, la palabra de Dios, Jesús mismo, manifestándose y apareciendo. Entonces, no deberíamos estar tan confundidos de que se use la palabra ángel aquí. Además, no olvides que la palabra ángel significa literalmente mensajero. Solo el contexto determina si se traduce como un ser angélico o simplemente como un mensajero. Jesús es la palabra de Dios. Él es la revelación de Dios. Él es el mensaje de Dios. Él es el mensajero de Dios. El término mensajero en relación con Jesús no debería ser algo que nos desconcierte cuando cada otra descripción es tan precisa. Y si eso no es suficiente, ¿qué más? Versículo 30, Él levanta su mano y jura por el cielo. Eso es interesante porque Jesús enseñó que no se debe jurar por el cielo, ni por Dios, ni por el cielo o la tierra, porque son el estrado de los pies de Dios. Así que sabemos que se nos prohíbe jurar por Dios y jurar por el cielo y ese tipo de cosas. Pero ¿a quién no se le prohíbe hacer eso? Hebreos 6:13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por ¿quién? Por sí mismo. No es apropiado que un ángel de Dios, un compañero siervo como nosotros, jurara por el cielo y jurara por Dios. Si Jesús nos dice que no debemos hacer eso, solo hay uno que está autorizado a hacer eso en las Escrituras, y ese es Dios mismo. Él jura por sí mismo. Si aún no estamos convencidos de que este es Jesús y no simplemente algún otro ángel, mira lo que Él dice: ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Este ángel no está diciendo que se le dio este mensaje y que ha venido a anunciarlo, nada por el estilo. Él simplemente lo está declarando. Él está hablando y está revelando: esta es la hora de la que se habló anteriormente.
No olviden que Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero aquí está la cuestión. Si esto fuera un ángel al que se le dijera que proclamara este mensaje en este momento, se vería muy diferente. Este ángel viene y declara esto en primera persona, no en nombre de otro. Jesús había dicho antes en Juan 16:16, Él dijo, un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Este es ese momento cuando Él será visto de nuevo. La conclusión es esta. Estamos describiendo una imagen en el capítulo 10 de Jesús descendiendo sobre las nubes del cielo diciendo que la espera ha terminado, que el misterio de Dios ahora está consumado en el contexto de la sexta trompeta. Una fuerte pista en contra de la doctrina del arrebatamiento post-tribulación. La quinta pista en contra de la visión post-tribulación sería que no se mencionan creyentes en las 7 copas de Apocalipsis que siguen. Se menciona a los creyentes en las trompetas, pero no se mencionan creyentes en la tierra durante las copas. Otra pista en contra de la visión post-tribulacionista del arrebatamiento, la sexta pista de que el arrebatamiento no es después de la tribulación, es que las 7 copas de la ira más adelante en el libro de Apocalipsis son la ira de Dios de manera explícita. Son la plenitud de la ira de Dios. Y luego, de hecho, se nos dice en ellas que la ira de Dios está consumada. Apocalipsis 15:1, y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas. Estos son las 7 copas, las últimas, porque en ellas se ha consumado o completado el furor de Dios. ¿Se consumará el furor de Dios sobre los hijos e hijas de Dios que aún estén vivos en el tiempo de las copas? Bueno, Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿realmente será posible que experimentamos toda la ira que vendrá en esas copas? Si se supone que seremos rescatados de la ira que ha de venir. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos destinados para la ira, pero luego la ira de Dios se está consumando en las copas de Apocalipsis, ¿pueden los creyentes aún estar presentes para soportar las copas de la ira al mismo tiempo? No lo creo. Otra pista fuerte en contra de una perspectiva post-tribulación. Vamos a terminar con esto hoy. Cuando Jesús habló sobre su regreso, en Mateo capítulo 24, Él dice algo muy interesante que creo que a menudo se pasa por alto. Dijo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes con poder y gloria. Ahora, bíblicamente, ver una señal de algo es diferente a ver ese algo. La señal apunta a ese algo, no es lo mismo que ese algo. El hecho de que Él describa que una señal de Él se verá primero y luego se le verá realmente a Él venir en su poder y gloria después, no es solo confusión poética. Habrá una señal de su venida en el cielo que será diferente que verlo a Él en toda su gloria y poder. Esto significa que el arrebatamiento ocurrirá coincidiendo con la señal de su venida. Seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Todos los que están en Cristo Jesús lo serán. Y cuando Él venga a la tierra, regresaremos con Él.
Por supuesto, hay la batalla final y el establecimiento del reinado milenario de Cristo, como yo creo, o como algunos que son amilenialistas creen los nuevos cielos y la nueva tierra en ese momento. Ahora, sé que puede sonar muy descabellado creer en un arrebatamiento y en que algunas personas se queden atrás. ¿Sabes? Llegué a la fe en los años 90 y la teología de dejados atrás, ese movimiento estaba en un gran auge en ese momento. Todos los pósters del grupo de jóvenes mostraba zapatos dejados en el suelo y personas desapareciendo. Una vez escenifiqué un arrebatamiento como pastor de jóvenes. No le digas a nadie, es realmente malo. Literalmente hice que se apagaran las luces y la mitad de los chicos se fueron. Ay, Dios, ayúdame. Ay, perdóname, no sé lo que he hecho. Pero bueno, suena un poco inverosímil, como carambas va a estar todo el mundo en el trabajo y todas esas personas simplemente ¡whoop! ¿No? Y la gente simplemente caminando por la calle y toda esta gente solo ¡whoop! ¿Y acaso no pensarías, mi incredulidad ha estado absolutamente equivocada y no se arrepentirían ustedes y volverían al Señor en ese momento? Creo que suena tan descabellado porque simplemente se discute fuera de contexto. No es que eso no vaya a suceder en absoluto, pero en el contexto del momento del arrebatamiento se ve muy diferente de lo que quizá a menudo uno se imagina. Porque esa teología, que es una teología bastante nueva, realmente fue popularizada por Darby hace un par de siglos y se volvió muy, muy popular en los últimos 50 años. Pero cuando miras el arrebatamiento en el contexto de la tribulación, puedes ver, vaya, los cristianos han sido perseguidos durante bastante tiempo ahora. Han sido traicionados por sus propios familiares. O sea, este no será un tiempo cuando los cristianos van a estar muy entremezclados con el resto del mundo. Y además de eso, la persecución ha aumentado. Este ejército global de 200 millones ha salido, creo, para matar a todos los que no han recibido la marca de la bestia, y la mayoría de ellos serán los cristianos. En este momento de esos días siendo acortados, los cristianos han estado escondiéndose. Están tratando de esconderse, están tratando de escapar, han estado ocultándose durante un tiempo y no quedan muchos. Es durante esta orden de ejecutarlos. Muchos, tal vez la mayoría, han sido asesinados por su fe en la tribulación. Y entonces, cuando el arrebatamiento de hecho suceda, no es como que la mayoría de las personas del mundo van a estar paradas por ahí mezcladas con los creyentes y los veas simplemente desaparecer. Los informes del arrebatamiento podrán ser silenciados de esta manera. No fueron arrebatados. Como saben, nosotros solo erradicamos a esta gran amenaza del mundo, a este pueblo divisivo. Entonces, será posible que sea mucho más creíble de lo que creo. Tal vez más de lo que imaginamos que podría ser. Podría ser encubierto de una manera que va más allá de lo que tal vez previamente imaginamos que podría ser encubierto. Pero lo que quiero decir para concluir es, creyentes que estén vivos en ese momento, no sé qué tan lejos está. He dicho muchas veces, no creo que esté tan lejos como imaginamos. El desencadenante de toda la secuencia del fin de los tiempos es el estallido de una guerra mundial. Eso es todo lo que se necesita. Y una vez que eso comience, estaremos en ello.
Los dominós comienzan a caer muy rápido, según las escrituras, en ese momento. Cuando tú y yo y todos sabemos que este mundo es un polvorín. La paz podría mantenerse por quién sabe cuánto tiempo. Y las cosas pueden escalar muy rápidamente. Y así comenzar. El punto es que no lo sabemos y no deberíamos asumir que está lejos como para siempre. Pero quienes estén vivos en ese momento, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, quien quiera que sea, sí, se nos ha dicho que tiene que soportar la ira. Pero no es la ira de Dios, es la ira del dragón, es la ira del enemigo de Dios. No sé ustedes, pero para mí, soportar la ira del enemigo de Dios por aquel que dio su vida para salvarme de una eternidad bajo el dominio del enemigo, espero que yo sea fiel, incluso a costa de mi propia vida, y espero que mis hijos sean fieles a su Señor, incluso a costa de esta vida tan temporal. Pero al mismo tiempo saber que no estamos destinados a la ira de Dios. Es por eso que estamos en la mira de la ira del enemigo. Y sé que este tema no es el más alentador de todos, pero al menos seamos alentados en eso. Amén. Amén. Voy a invitarles a inclinar la cabeza y cerrar los ojos en este momento. Y pastores de campus podrían acercarse y cerrar este tiempo de respuesta en oración. Y mientras ellos se dirigen hacia adelante, los invito a todos a venir al Señor y preguntarle, ¿cómo quieres que responda en este momento?